Desde los estudios de TV Gracia Internacional, aquí están las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia, en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. El tema de hoy es el poder de los dioses. Sí, vamos a seguir en esa línea. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oye, yo leí eso antes y como yo hablo, imagínate, este ministerio es hablando y hablando y hablando. Aquí donde más se habla es aquí. Porque nosotros no gritamos, ni damos vueltas, ni estamos como los aleluyas esos de antes. Pero entonces, imagínate. Y entonces ese verso yo lo leía y de momento me llamaba la atención. Oye, pero si en este ministerio es un ministerio de palabras. Y ahora Pablo me dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y yo guardé ese verso por muchos años. Dice, oye, ¿cómo descifrar este verso? Hasta que me di cuenta y la mente de Cristo en mí me dijo, José Luis, lo que sucede es que el reino y las palabras que tú dices no son palabras. ¿Cómo dice el verso? Mira lo que dice. No consiste en palabras. Sí, hay gente que habla mucho, pero no habla de poder. Y el evangelio es ¿qué? Entonces, como nosotros enseñamos el evangelio, no son palabras. Porque el evangelio no son palabras. Porque la palabra, la letra mata. Pero el evangelio da vida. Por lo tanto, ahí vine a entender ese verso después de tantos años. Lo entendí en esta semana mirando ese verso. Entonces quiere decir que nosotros somos gente que tenemos un poder muy grande. Lo único que ese poder tiene que ir regulándose por causa de que ese poder está en un cuerpo de barro, en un cuerpo que todavía está en estado de corrupción. ¿Y qué sucede? Que esa corrupción anula, no te deja ver en sí todo lo que tú posees como evangelio. Te está estorbando. Y por eso la transformación hay que esperar un poquito más. Porque el poder, y no estamos hablando aquí de cualquier poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder del reino. Ahora, ¿por qué no está trabajando más? Por tu humana condición. Y tú sabes cuál es el problema. Y es un gran problema. Que si tú no avanzas y desarrolla y le pones tu interés al poder de Dios, entonces el cuerpo corrupto se aprovecha y te afecta más si tú no lo afectas a él con tu poder. Cuando tú ves un hermano aquí creciendo en gracia que lo ves en continua debilidad, es que no está perfeccionando el poder de Dios en su vida. Está en un estado de irresponsabilidad, haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Uno corre peligro. No ve que donde a ti te han colocado es un reino maravilloso, pero es peligrosísimo. Porque tú estás tratando con el poder de Dios, imagínate. Es como si tú te dieran trabajo en una planta eléctrica esa que le suple energía a toda la Florida. ¿Cómo tú caminas ahí? Pones la mano en el cable que no es, ya tú sabes. Entonces Dios dice, vosotros sois dioses. Vamos a ver los Salmo 82, verso 6, porque aquí aunque lo hayamos leído hay que seguir leyendo. Yo dije, vosotros sois dioses
Imagínate, dioses sin poder. No me lo quita el verso todavía, pero imagínate dioses sin poder. Con razón tú le dices a la gente por ahí, diga soy Dios. No se atreve. ¿Cómo decir soy Dios? Si yo ando en bancarrota. Y es falta de fe. Porque tú no estás suponiendo, no, yo soy un Dios y yo tengo el poder de Dios. Y en fe digo que se va a perfeccionar más el poder de Dios en mi vida. Por eso te dije que no puedes coger miedo y no puedes traer muchos días a la vez. ¿Y qué va a pasar en 2 días, en 3 días, en 4 días? Porque estás trayendo carga que no estás supuesto a desarrollar. Tienes que vivir día a día. Entonces los pensamientos corruptos, los pensamientos de tu mente carnal te los quiere adelantar. No, tú no vas a poder con esto. Esto te va a salir mal. Es mejor que arregles todo esto desde ahora y salte del medio porque a mí... Y entonces ahí te rinde y adelantando un futuro que no ha llegado. ¿Tú sabes lo que yo te estoy hablando? Yo sé que tú sabes si yo paso por lo mismo. Hay miedos. Todo. En todo la carne, mira, se te va a meter en tu relación matrimonial. Y te va a adelantar cosas y te va a decir cosas. Porque lo que quiere es molestarte. Se te va a meter en tus negocios, se te va a meter en tus estudios, en el trabajo. Porque es que el reino de la carne funciona así. Tú vives en un estado de corrupción. Este mundo está en corrupción. Por eso es que hay que vestirlo de inmortalidad. ¿Y cómo lo vamos a vestir? Con el poder de Dios. Y parte de esa transformación viene en este tema que estamos teniendo hoy. El Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses. Oye, qué vergüenza, ¿eh? Que Dios diga, ustedes son dioses y dejarnos a la deriva con una letra que mata. Por eso el crimen de los apóstoles es imperdonable, lo que hizo Pedro y lo que ha hecho la religión. Porque tú sabes lo que es eso, que Dios nos llame dioses y nos tiren un viejo pacto, un evangelio de circuncisión a tratar con nuestras mentes. Tu mente que está en un estado de corrupción y entonces tirarle más corrupción. Es como tú tenés el calor y pidas, écheme en agua que tengo calor y te tiren gasolina y después un fósforo también. Estas palabras es para alentarte, no es para faltarte el respeto ni para lastimarte, es para que agarres el pacto. Para que a ti te están persiguiendo. Mira, después que tú aprendas esto y lo perfecciones en ti, nada te va a molestar. Nada. Nada. Vas a poder contra cualquier circunstancia que venga contra tu vida. Y no hay que cogerte pena tampoco, porque usted es muy poderoso. Ahora mira algo más del verso. Dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora, esa invitación, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Imagínate, levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Y con qué le iba a juzgar? Con el poder del evangelio. Por eso es que nosotros estamos juzgando la tierra. Y la estamos juzgando bien, porque estamos haciendo división, juzgando, explicando con el evangelio de la incircuncisión, con el evangelio de Pablo. Con razón Pablo, que nadie le dio atención, dijo, pero Dios es justo y Él me dará justa retribución algún día. Y se la estamos dando porque Él fue quien dejó ese evangelio y hoy lo honramos como el perito arquitecto que nos dejó ese poder descrito. Así que Dios se levantó. Se levantó Dios. Y está juzgando la tierra. Y la está juzgando con el evangelio de su poder, que es la gracia de Dios.
la, la, la maravillosa gracia, la doctrina de la gracia, la doctrina que te hace feliz. Una vez tú eres engendrado, una vez tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello no son palabras, el sello es de poder. Tú estás sellado. Por eso es que tú piensas como tú piensas. Por eso es que tú te congregas. Por eso es que tú luchas para que esta palabra siga corriendo. Porque haciéndolo estás haciendo feliz a otro. Así que vamos a terminar entendiendo lo que es el poder de Dios. Y vamos a terminarlo yéndonos en contra de lo que te está lastimando a ti. ¿Qué es lo que hay en tu personalidad que te está lastimando, que no te deja reinar? Sea enfermedad, sea actitudes. Tienes que buscar la forma por el bien tuyo de reinar sobre esas circunstancias. Porque puedes. Porque todo lo tienes. Estás completo. No te falta nada. Imagínate y ponernos ahora y que vamos a orar. ¿Tú quieres orar? Yo no me atrevo a orar. Están preguntando por ahí, ¿usted ora? Me oraré a mí mismo en este caso. Pero y en la congregación oran. Es que eso es un rudimento. Eso es un rudimento de la fe en Dios. Como dice Hebreos 6:1. Dejando los rudimentos de la doctrina de la fe en Dios. Porque ya no es fe en Dios. Es que tú eres Dios. Tú eres un Dios poderoso. La gente se equivoca conmigo y van a decir, no, que lo están idolatrando, no, que cómo puede ser. Es lo que te estoy dando, bendecido. José Luis anda detrás también de eso para poder salvarse. Yo ando reguindado ahí también. Aguanta, espérate que se me va la lancha, se me va el tren. Esto es para todos. Lo único que yo entiendo lo que yo enseño y sé el poder de lo que yo enseño y sé los milagros que causa y el estilo de vida. Mira ese niño de la superraza. ¿Dónde tú vives? En los lugares celestiales. Háblame en español. Dice, ¿cómo se llama tu papá? José Luis de Jesús Miranda. Pero no, y no es este señor. Bueno, no, es que le estoy hablando en el espíritu. Yo en este momento hago un ruego, como dijo Pablo. Yo ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro racional culto, y no se sometan a las tradiciones que existen y reinen. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que significa. En el sistema, presentar el cuerpo en sacrificio vivo es ayunar, dejando de comer al perro. Y se pone peor. O pasándolo al frente y haciendo oraciones por él. Pero en el ministerio creciendo en gracia, en el reino de los cielos, que nosotros somos quien tenemos la llave de ese reino. Aquí presentamos el cuerpo en sacrificio vivo, como aceptando su estado de debilidad y no aceptando, pero reconociendo que el problema es esta carne. Y entonces también aceptando el poder que tenemos para tratar con él. Y para eso tienes que coger coraje. Tienes que confesar la palabra. Como el niño le dijo a los, ¿qué tú haces aquí, papi? Tú no eres mi amor, sal de aquí. Ahí confronta. Esos hermanos que vienen a quejarse de ti, mira, está bueno ya. Confronta.
y cógeme pena. Y no, y es que aquel no me entendió. No, que el apóstol no, yo no le caigo bien. O no, es que yo esto. Bueno, no es tiempo de eso, bendecido. No hay tiempo para la queja. Lo que hay es tiempo para confesar la palabra de poder. A confesar el poder de Dios. Vamos a estar en pie. Hay bendecidos por ahí que conocen la palabra, pero no la están confesando, no la están poniendo en práctica. Y entonces es una vergüenza para el reino, porque entonces dice, mira, eso no trabaja. No, esto trabaja. Pero no puedes seguir justificando tus cosas, no puedes justificarla y seguir ahí. No, sigue adelante, pase lo que pase. Tú tienes que seguir, siempre hay un camino para ti. El Espíritu siempre hace provisión para ti. Tú eres Dios. Tú eres un Dios poderoso.